Grabar. Ya. Hoy día vamos a comenzar el tema la obediencia a Dios. ¿Ya? Hay un texto que nos desafía y nos pone en la encrucijada a todos nosotros, que es el texto de Juan 14:15. ¿Ya? Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Ya? Una de las cosas, todos los feligreses, podríamos decir, dentro de las iglesias, todos de alguna otra manera dicen, o en las alabanzas, cuando están entonando la alabanza, o cuando están conversando algún tema, o cuando alguien le pregunta sobre el amar a Dios o sobre el amor que uno le tiene a Dios, todos dicen amar a Dios, ¿cierto? No, si yo amo a Dios, yo amo a Dios, ¿ya? Pero aquí la Biblia nos está diciendo que el amor que yo tengo hacia Dios va íntimamente ligado a la obediencia a su palabra. ¿Ya? O sea, el verdadero amor que uno debe tener a Dios lo debe demostrar a Dios, obviamente, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra. Si yo no estoy siendo obediente a la palabra del Señor, yo no estoy amando a Dios, entonces por ende yo soy un mentiroso, me estoy comportando como un hipócrita, ¿cierto? Porque no estoy obedeciendo al Señor como Él quiere que le amemos, ¿ya? Así que esta es una gran palabra, un gran desafío para todos nosotros, ¿ya? Que podamos, el amor que nosotros le damos a nuestro Señor, que vaya netamente ligado con la obediencia que nosotros le tenemos a su palabra, ¿ya? Entre más obedezcamos al Señor, más vamos a amar genuinamente y verdaderamente a nuestro Dios. Si no estamos obedeciendo su palabra es porque no estamos amando genuinamente y verdaderamente a Dios, ¿ya? Mire, vamos a ver algunos textos bíblicos. Hebreos 5, 8 y 9 dice, a pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso, todos los que lo obedecen pueden tener salvación eterna. ¿Ya? Nosotros tenemos salvación porque Cristo obedeció a Dios. ¿Ya? Obedeció y cumplió el mandato en el cual Dios le había ordenado cuál era la función en la cual él se iba a encarnar o hacerse ser humano. ¿Ya? Él tenía una función y dice la palabra que él obedeció y cumplió todo lo que tenía que hacer. Y cumplió todo lo que tenía que hacer, ¿por qué? Porque bien sabemos que en el Antiguo Testamento habían muchas profecías con respecto al Mesías y Jesucristo tenía la gran responsabilidad de cumplir cada una de ellas. ¿Ya? O sea, él cuando murió y ascendió al cielo, él cumplió todas las profecías que estaban establecidas por los antiguos, por los profetas en la antigüedad. O sea, él obedeció todo lo que se había predicho sobre la venida del Mesías y todo lo que tenía que él padecer o todo lo que tenía que él pasar. ¿Ya? Otro texto, Juan 6:38, dice, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. ¿Ya? Ahí, es en otra traducción. ¿Ya? Jesús diciéndole a su discípulo o a la multitud que Él no bajó para hacer lo que Él quería, sino que bajó para hacer la voluntad de su Padre que está en el cielo, porque Él fue quien lo envió a cumplir esa voluntad. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué es la obediencia a Dios? ¿Ya? Tendemos que empezar, queridos hermanos, con un poco ver la definición de obediencia. ¿Ya? El término obediencia viene del latín abodeinta, que indica el proceso que conduce
de la escucha atenta a la acción. Puede provocar una profunda actitud interna de respuesta. ¿Ya? Eso es obediencia. Aquí está, una palabra, aquí está la definición técnica, ¿ya? Pero vamos a ver una definición más, un poquito más entendible, no tan técnica, ¿ya? Para que podamos comprenderla un poco mejor, qué es la obediencia. Y aquí dice que la obediencia es el acto de obedecer, ¿ya? Es decir, de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. ¿Ya? Ese es, en una definición simple y clara, la obediencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es obedecer a Dios? ¿Ya? Porque estamos hablando de ese tema. Aquí estamos hablando de un concepto general de lo que es la palabra obediencia. Entonces, obedecer a Dios, dice, la obediencia a Dios consiste en hacer lo que Dios diga, cuándo, cómo y con quién Él diga. ¿Ya? O sea, esa es la obediencia a Dios. ¿Ya? ¿Cuándo, cómo y con quién? ¿Ok? La palabra del Señor nos da algunas indicaciones, queridos hermanos. Hay muchas otras, pero la palabra en sí, contexto bíblico, nos da unos principios a quién debemos nosotros obedecer. ¿Ya? La Biblia lo dice así. ¿Ya? ¿A quién debemos obedecer? Bueno, la Biblia dice que debemos obedecer ¿a quién? A Dios primeramente, a nuestros padres, a nuestros amos o jefes, ¿ya? Terrenales, a los gobernantes y a los pastores. Esto no lo digo yo, ¿ya? Esto lo dice la Biblia, ¿ya? La Biblia dice que específicamente tenemos que obedecer en estos principios, a estos mandatos. A Dios, tenemos que obedecer a nuestros padres, tenemos que obedecer a nuestros amos terrenales, a nuestros jefes, a nuestros patrones, ¿ya? Tenemos que obedecer a los gobernantes, ¿ya? Y tenemos que obedecer a nuestros pastores. Aquí hay un principio, ¿cierto? Porque podríamos decir, realmente uno tiene que obedecer a sus jefes, aun cuando el jefe le haga hacer algo que va en contra de los principios en los cuales nosotros profesamos. Habría que obedecer a los gobernantes o las autoridades políticas que hoy día nos gobiernan, aún a consta de desobedecer los principios bíblicos. Deberíamos obedecer a los pastores, ¿cierto? En todo, ¿ya? O también deberíamos obedecer a nuestros padres en todo. Bueno, ahí hay un principio fundamental y que nosotros la iglesia o los teólogos le llaman los principios fundamentales del cristianismo. Por ahí, ¿cierto? Un apóstol dijo, obedeceremos a Dios más que a los hombres, ¿ya? Por un concepto que había, por una situación que ellos estaban viviendo. Y es por eso que Dios siempre está en primer lugar, ¿ya? Dios siempre está en primer lugar, ¿ya? Y cuando obedecemos a nuestros padres, a nuestros jefes, a los gobernantes, a los pastores, todo eso va netamente inclinado o netamente filtrado por los conceptos bíblicos, ¿ya? Mientras las ordenanzas o mientras lo que nosotros debemos obedecer a los padres, a los jefes, a los gobernantes, a los pastores, no influya con lo que la obediencia más importante que nosotros debemos tener hacia la palabra, hacia Dios, no influya en eso, nosotros deberíamos obedecer. Cuando ya esas órdenes, ¿cierto?, van en contra de los principios bíblicos, ahí no deberíamos obedecer. ¿Ya? Y ahí, obviamente, al no obedecer, nos van a traer consecuencias, pues.
¿Ya? Pero, y ahí donde está nuestra confianza, nuestra fe, que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, y ahí donde está la gran decisión que nosotros deberíamos o debemos tomar frente a alguna circunstancia que estemos pasando, ¿ya? Lo vamos a ver en detalle. La obediencia consiste, vuelvo a recalcar, en hacer lo que Dios diga, cuando diga, cómo diga y con quién Él diga, ¿ya? Y en este caso dice que debemos obedecer a Dios primero, ¿cierto? Hechos 5:29 y la acción que yo le estaba comentando. Pedro y los apóstoles. Al ellos enfrentarse al ello en esa situación que estaban viviendo, al adoptar por obedecer a Dios antes que a los hombres, ellos ganaron respeto con los demás, ¿ya? Ellos, al obedecer a Dios o al inclinarse a la postura de Dios, Dios pudo a ellos respaldarlos con prodigios y milagros, porque ellos estaban en obediencia, ¿ya? Eso nos deja a nosotros una gran enseñanza, que si usted y yo estamos en desobediencia, es imposible que el Señor nos respalde, ¿ya? Porque estamos en una acción de desobediencia a su palabra, ¿ya? Esto les causó a los apóstoles gran audiencia de predicación. O sea, la gente quería escuchar a estos hombres que fueron en contra de las autoridades romanas. ¿Cuál era el poder? ¿Cómo era la fuerza que ellos tenían o la autoridad que tenían de decirle no a las autoridades romanas? Recuerden que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba siendo subyugado por el Imperio Romano, ¿ya? Pero también los apóstoles también sufrieron persecución muchas veces por decir no al sistema, por decir no a las autoridades, ¿ya? Y muchas veces por decirle no a las autoridades eclesiásticas que habían en ese momento, al Sanedrín, ¿ya? Sufrieron persecuciones. En 1 Juan 2, versos 3 y 4, Juan enseña que es una prueba de que conocemos a Dios, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo obedezco a Dios lo que Él me está mandando a hacer, es una prueba que nosotros estamos dando de que realmente conocemos a Dios, ¿ya? Vamos a leer 1 Juan para que lo veamos. Busquen ahí en su Biblia. 1 Juan capítulo 2, verso 3 y 4, para que lo entendamos. Y dice, 1 Juan capítulo 2, verso 3 y 4, dice, y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, ¿ya? O sea, cuando yo obedezco a la palabra del Señor, estamos diciendo, ¿cierto? O estamos testificando que estamos obedeciendo a la verdad. Y como dice ahí, si no estamos obedeciendo a la palabra, si no la estamos aplicando, nos hacemos a nosotros mentirosos, ¿ya? Porque estamos profesando una religión, para que lo podamos entender, o una forma de vida en la cual la palabra nos dice que tenemos que comportarnos así, de esta forma, tenemos que conducirnos en el mundo en que vivimos de esta forma, y si no lo hacemos a la forma en la cual la palabra del Señor nos está mandando que debemos conducirnos, estamos desobedeciendo y estamos siendo mentirosos con nosotros mismos y con Dios, ¿ya? También habíamos visto que la palabra del Señor nos dice que debemos obedecer a nuestros padres, Efesios 6 del 1 al 3,
Este es el primer mandamiento con promesa, ¿ya? Porque, uno, porque esto es justo. Dos, para que nos vaya bien. Tres, para que sea de larga vida sobre la tierra. Y cuatro, porque esto agrada al Señor, ¿ya? Debemos obedecer a nuestros padres, vuelvo a insistir, siempre y cuando esa orden, ¿ya? O eso que tenemos que obedecer no vaya en contra de los principios bíblicos, ¿ya? Eso siempre debemos tenerlo presente, ¿ya? También nos decía, ¿cierto?, que la Biblia nos dice que debemos obedecer a nuestros amos terrenales o a nuestros jefes, a los que están en eminencia, ¿cierto?, en nuestra vida. Pablo no condena ni condena la esclavitud. Recuerde que en ese tiempo habían amos, habían esclavos, ¿ya? Pero Pablo no estaba condenando eso, sino que Pablo también le da, ¿cierto?, enseñanza a los amos, ¿ya? Entonces, dice que, sino que explica que Cristo va más allá de las divisiones humanas. Se debe trabajar como si los amos fueran Cristo mismo, pero los amos deben ser justos y rectos, ¿ya? O sea, aquí Pablo, en el contexto con la cual está hablando en Colosenses con respecto a obediencia a los amos de los siervos, él no se limita ni condena en ese aspecto la esclavitud, porque era otro contexto en el cual hoy vivimos, ¿ya? Hoy día bueno, ahí en ciertas partes del mundo todavía, ¿cierto? Hay esa forma de esclavitud, ¿ya? Pero aún así, el esclavo, Pablo le ordena a que debe obedecer, ¿cierto?, a los amos terrenales, ¿ya? Y a nosotros también nos da un consejo que todo lo que hagamos, y lo vimos la semana pasada, tenemos que hacerlo como para el Señor, ¿cierto? Eso es lo que se está hablando con respecto a la obediencia a los amos terrenales. A los gobernantes, Tito 3.1 dice, manera recta de vivir en la sociedad. Esto significa con participación y voluntad de servicio, ¿ya? Esto yo siempre lo digo, hoy en día, claro, la gran mayoritariamente las votaciones, como ocurrió la semana antepasada, ¿cierto?, son obligatorias, ¿ya? Pero nosotros como hijos de Dios, el Señor nos manda a participar, ¿cierto?, como ciudadanos de un país, de todo lo que tiene que ver con las leyes que nos conducen como país, como nación, ¿ya? Y también el Señor nos manda a respetar las leyes, ¿ya? A respetar las autoridades, en este caso, carabineros, jueces, autoridades que son elegidas popularmente, aunque no nos gusten, aunque no haya salido nuestro presidente al cual nosotros votamos, pero debe haber un respeto, ¿ya? Un respeto y obediencia. Vuelvo a insistir, siempre y cuando no vaya en contra de los principios bíblicos, ¿ok? Romanos 13.1 también nos da una enseñanza, dice, sumisión a las autoridades. Y aquí viene la pregunta. ¿Hay momentos en los que uno tiene que desobedecer a las autoridades? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué Sí, piensan ustedes? ¿Sí? que sí se puede ¿Sí? ¿Cuándo se puede? cuando están mal, Ya, pero cuando están mal, ¿bajo qué principio? sobre las leyes Bíblicos, bajo los principios de las personas. bíblicos, bajo los bajo los principios principios bíblicos. bíblicos. Ya, sí, bajo los principios bíblicos, ¿cierto? Sí, sí, O sea, podríamos decir que, por ejemplo, nosotros como cristianos debemos estar en acuerdo o en desacuerdo con la ley de aborto.
Desacuerdo. Desacuerdo. Desacuerdo, dice Desacuerdo. el hermano Ángel. Desacuerdo. 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 ¿Sí? ¿Por qué? Porque Por- están matando una Que vida. nosotros no tenemos ningún derecho a quitarle la vida a nadie. Ya, pero Solo Dios da estamos, y quita la vida. sí, pero por ejemplo, dijimos antes, ¿yo puedo desobedecer a las autoridades? Sí, ¿por qué? Porque va en contra de la palabra, ¿cierto? Y yo di un Sí. un Porque no ejemplo, es bíblico. ¿ya? ¿Y qué dice la Biblia sobre la vida? Entonces, y ahí, por eso, ¿por qué yo hago esto? Porque cuando usted vaya a dar o vaya a defender su fe o su postura, usted tiene que defenderla bíblicamente, ¿ya? Por eso que es necesario saber por qué yo digo no al aborto, ¿ya? Yo sé, y en noción de todo, conocimiento de todo, que la Biblia, ¿cierto?, sale que esto, pero específicamente, ¿cuál es la señal o el principio que la Biblia me respalda para yo decir no al aborto, no a esto otro, porque va en contra de los principios bíblicos? Hay algunos textos bíblicos que hablan sobre eso, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queramos o estemos en desacuerdo con algunas cosas que atentan contra la fe cristiana, usted y yo tenemos que saber por qué, ¿ya? Y debemos interiorizarnos y decir, mire, en tal parte en la Biblia dice esto y esto, ¿ya? Aunque la otra persona no entienda, no crea, pero nosotros como cristianos debemos defender nuestra postura bíblicamente, porque la Biblia dice esto sobre esto, ¿ya? Por eso dice que debemos estar preparados para dar razón de ser de nuestra fe. Debemos estar bien preparados. Esto no significa que tenemos que pelear, que tenemos que entrar en discusiones muchas veces que no tienen ningún sentido, sino que defender lo que nosotros creemos bíblicamente que se está conduciendo de mala manera alguna situación, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Y para que podamos tener una buena defensa, ¿ya? Entonces sí, estábamos en lo cierto que en muchos momentos uno tiene que desobedecer a las autoridades. Pero recuerden mis hermanos, que desobedecer a las autoridades bajo los principios bíblicos nos pueden traer consecuencias, ¿ok? Entonces, por eso que nosotros debemos estar preparados de esas consecuencias. ¿Preparados en qué sentido? En que, en primer lugar, si yo opto por la opción de Dios, téngalo por seguro que Dios siempre nos va a respaldar, ¿ya? Nos va a respaldar. Pero dentro de la sociedad, dentro del sistema en el cual vivimos, y lo estamos viendo, que Dios ya está relegado a un tercero, un cuarto lugar. Entonces, para la gente de afuera, para la gente que no conoce a Dios, ¿cierto? Esto de la Biblia es anticuada, la Biblia es retrógrada, ¿cierto? La Biblia no tiene sentido, es para otra época. Entonces, nos va a traer consecuencias y es ahí donde nosotros debemos estar firmes en la roca, ¿cierto? Para soportar esas consecuencias, ¿ok? Muchas veces eso nos va a traer despido de nuestro trabajo, ¿ya? Porque vamos a decir no. Vamos a decir no a los jefes. No, yo no puedo mentir. No, yo no puedo hacer esto. No, yo no puedo hacer chanchullo, ¿cierto? Cambiar los números, no puedo. Pero y eso nos va a traer perjuicio, ¿ya? Nos va a traer merma, nos va a traer complicaciones. Pero ahí donde nosotros debemos confiar en Dios, ¿ya? Es que Él nos va a respaldar, nos va a ayudar, porque optamos por la opción de Dios, ¿ya? También dice, habíamos visto, ¿cierto?, que debemos obedecer a nuestros pastores, ¿ya? O quienes nos lideran. Dice Hebreos 13:17, los líderes de la iglesia deben ayudar a que las ovejas maduren en Cristo. Ese es el deber del pastor, del líder, ¿cierto?, de los que están a cargo de alguna otra manera de grupos
cristianos es que los que están a su cargo crezcan, maduren en el conocimiento de la palabra del Señor, ¿ya? Y más que obedecer al pastor, más que obedecer al líder, nosotros tenemos que obedecer a la palabra que está siendo enseñada y está siendo exhortada por el pastor y el líder, ¿ya? Y es ahí también nosotros donde debemos también tener nuestra convicción y la seguridad, como los hermanos de Berea, que el pastor, que el líder, que el maestro está hablando lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. ¿Ok? Porque no todo lo que dice el pastor puede estar correcto con respecto a la Biblia. ¿Ya? Porque dice la palabra del Señor que hay muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, ¿ya? Que torcerán la escritura, ¿ya? La tuercen, ¿ya? O sea, la manipulan, ¿cierto? No porque salga en la Biblia tal texto, nosotros debemos decir eso es así, ¿ya? Porque un texto tiene que tener su contexto para ser bien aplicado, ¿ya? Si yo tomo un texto y hago una aplicación, ¿ya? Y no miro el contexto en el cual está inserto ese texto, ¿ya? Es que alguien está torciendo la escritura, la está malinterpretando para su beneficio o simplemente para confusión de los hermanos, de las ovejas, ¿ya? Y 1 Tesalonicenses 5, 12, 13 dice, debemos expresarle nuestro aprecio, ayuda y enseñanza por la enseñanza que recibimos por su liderazgo con todo amor y respeto. O sea, debemos respetar a las autoridades, al pastor, al líder, al diácono, ¿cierto? Al anciano, al hermano que está a cargo de algún grupo. Debemos respetarlo como tal, ¿ya? Debemos respetarlo como tal y le debemos obediencia a lo que él está enseñando, siempre y cuando no vaya, ¿cierto?, contra los principios bíblicos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo de lo que la Biblia nos dice que debemos obedecer a Dios? ¿Debemos obedecer a nuestros padres? ¿Debemos obedecer a nuestros jefes, las autoridades, ¿cierto? Y debemos obedecer a los líderes o a los pastores en nuestras congregaciones. La Biblia lo dice, que debemos obedecerlos, ¿ya? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo con respecto a lo que ya estamos pasando? ¿O hemos ya... ¿Quién levantó la mano? Mano Jorgito. Sí. Pregunte nomás. Buenas noches, Buenas hermano noches. Alfredo. Buenas noches, hermano. Hermano Alfredo, cuando en las iglesias hay problemas de roce con los hermanos y el pastor o los pastores no se inclinan de acuerdo a la Biblia y van hacia otro lado. Ellos ven como bajo su conveniencia algunos factores de la Biblia. Y hay muchos casos que han habido estafas de dinero, se han metido pastores con mujeres de la misma iglesia, y suma y sigue. Uno tiene el derecho de hablar con el pastor e indicarle que está equivocado. Uno puede hacerlo con respeto, eso, o a un anciano o a un diácono. Uno tiene ese derecho. O sea, más que derecho, hermano Jorgito, uno bíblicamente tiene la autoridad. Recuerde que cuando uno va a defender algo o a ir en contra de lo que a lo mejor uno está viendo que está mal, uno tiene que ir más que con un respaldo de un pensamiento de uno particular, sobre todo con lo que tiene que ver con las comunidades cristianas, uno tiene que ir con un respaldo bíblico. Bíblico. Entonces, por ejemplo, si yo veo la situación que usted está comentando, ¿cierto? Que a veces las decisiones frente a una situación van acompañadas, ¿cierto?, por una tendencia, ¿ya?
o alguna amistad o cualquier otra intención que no sea la de la que la Biblia lo dice, nosotros como cristianos tenemos la autoridad de la palabra del Señor para denunciar eso, ¿ya? Para denunciarlo, para corregirlo, ¿ya? Recuerda que aquí no solamente el pastor el que tiene esa autoridad, sino que dice la Biblia que todos, ¿ya? Todos tenemos, porque todos podemos corregirnos, todos tenemos que edificarnos unos a otros, ¿ya? Pero ahí donde está la base, decirle en amor, en sabiduría, espiritualmente, ¿ya? Pero hay que corregir esas cosas, hay que corregirlas, ¿ya? Pero siempre con un respaldo bíblico. La Biblia dice esto. Por ejemplo, cuando hay situaciones en la iglesia de hermanos, bueno, la Biblia dice, cualquiera sea la causa, ¿ya? La Biblia dice que vaya, ¿cierto? Y hablen con la persona, ¿cierto? Díganle, hermano, mire, usted está causando este problema, usted está en esta situación. Si el hermano no entra en sí, dice la Biblia, vaya con 2 testigos, ¿cierto? Y después dice la Biblia, si la persona todavía sigue causando división, en desobediencia o comportándose de la misma manera, dice ponerlo públicamente. O sea, darle la información a la congregación de la situación que se está viviendo, para que toda la congregación sepa la situación, ¿ya? Entonces da pasos. Y si no, dice la Biblia, y si eso no llega a producir un cambio en la persona, dice que ténganlo como no cristiano, ¿ya? O sea, no se le tome en cuenta para nada. La Biblia dice, expúlsenlo, ¿ya? Así dice, literalmente la Biblia dice, expúlsenlo, porque no es de los nuestros. ¿Por qué dice la Biblia que sea expulsado? Porque un hijo de Dios, una persona regenerada que se ha convertido al cristianismo, por muy niño que sea en la parte espiritual, por muy niño, por muy nuevo que sea en la parte espiritual, si tiene el Espíritu Santo en él, y si el pastor, los líderes, los hermanos lo han corregido con amor, con mansedumbre, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor que hay que corregir, y si esa persona no entendió esa corrección y no se ha dado cuenta a través del Espíritu, supuestamente, que está en él, que nos convence de pecado y nos dice, sí, estoy mal, y si no es así, con toda esa etapa, eso quiere decir que él es un gentil, que no ha tenido una conversión, que Cristo no ha nacido en él, ¿ya? Por eso que da esos pasos, porque da, como nosotros decimos, la tercera es la vencida, ¿cierto? Entonces el Señor, de alguna otra manera, también da ciertos pasos para darnos a entender que si en el primer paso, en el segundo paso, en el tercer paso, esa persona no entiende o no refrena o no se arrepiente de la situación, ¿ya? Eso significa que no ha sido regenerado, no es un cristiano y ha entrado a ese lugar, ¿ya? O está en ese lugar causando división, causando otras cosas que no son de Dios, ¿ya? Y se puede también llegar a expulsar, ¿cierto? Esa persona. Obviamente que sí, pues. Obviamente que sí, ¿ya? Entonces, pero eso, por eso le digo, para hacer eso, hermano, primero hay que tener autoridad del Señor. Sí. Los líderes tienen que tener autoridad del Señor. Como decimos nosotros en el buen chileno, hay que tener los pantalones bien puestos para decirle a alguien ciertas cosas, ¿ya? Y es eso lo que muchas veces falta en las iglesias, ¿ya? El respaldo del Señor para aplicar bien la palabra, para corregir bien. Pero, como siempre digo yo, con mansedumbre, de espiritual, es cierto, con amor, ¿ya? Hacerle entender al hermano o a la hermana que está equivocado, que está errado, que esa situación que él está haciendo le va a causar pérdida a ello, ¿ya? No le va a causar crecimiento, sino que le va a causar estancamiento, está en desobediencia, está en pecado ante Dios. Entonces uno explica todas esas cosas, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Quiere acotar algo? Bien, buena acotación, hermano Jorgito. Hermano José. Sí, respecto a eso, a veces los pastores no tienen esa autoridad,
Porque, por ejemplo, una iglesia que tenga unos 3, 4, 5 locales, y si hay un hermano en esa condición, lo exponen delante, el hermano no hizo caso, lo expuso delante de la iglesia local, ¿ya? Pero el pastor no se atreve a expulsarlo, sino que lo cambia a un local. No lo deja en la iglesia local, en la iglesia central, pero lo manda a un local. Porque no tiene la autoridad para decirle, este hermano no me... Porque los locales también son de la iglesia. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, y ellos lo cambian del... Claro, no a participar con los mismos hermanos en las reuniones, pero los otros hermanos también son de la misma iglesia. Pero no tienen, como decía usted, los pantalones para decirle no. Expulsarlo de la iglesia. Claro. ¿Ya? Es difícil, hermano, porque por eso yo di el ejemplo, porque se supone que cuando hay situaciones dentro de la iglesia, el espíritu que debe haber dentro de la comunidad cristiana, de los líderes, es corregir, exhortar, disciplinar, ¿cierto? Con amor, con mansedumbre, como dice la Biblia, esperando que la persona, el hermano, pueda recapacitar, pueda reenmendar, pueda pedir perdón, pueda ser perdonado, todas esas causas que el Señor pone, pero ya cuando se han pasado toda esta etapa y la persona sigue con la misma actitud, significa que no ha sido regenerado, no se ha encontrado con el Señor, no tiene al Espíritu Santo en él, ¿ya? Es un simpatizante, es la persona como el que le gusta a lo mejor las alabanzas nomás, pero está causando conflicto y está causando división dentro de la congregación, y eso hay que corregirlo, hay que tomarlo en cuenta, mi hermano, ¿ya? Hoy en día... Hermano Alfredo, yo vi un problema de esto que pasó, de esto que estamos conversando. El hermano no aceptó que lo cambiaran o sea, que lo mandaran a un lugar, y se fue a otra iglesia. Y en la otra iglesia hizo lo mismo. Claro. Por eso, Era de por otra eso. congregación. Claro, claro. Es difícil la situación, ¿cierto? A lo mejor uno dice, ¿cómo tan drástico? Bueno, por algo la palabra, en esos casos extremos, la palabra da esa opción, porque a veces hay situaciones que pasan en la iglesia donde la Biblia a lo mejor no nos da cosas así tan específico como tomar algunas decisiones, pero en este caso, la palabra del Señor sí nos da las directrices cómo actuar frente a estas situaciones, ¿ya? Sobre todo cuando está causando algún daño en la congregación, ¿ya? Sobre todo cuando está causando algunas divisiones y malos entendidos, la gente a lo mejor se está atemorizando por la situación que está pasando, engaños de dinero. En la iglesia muchas veces pasan muchas estas cosas sobre el dinero, ¿cierto? Que vienen engañadores pidiendo dinero, y a veces esas cosas no se tocan. Yo he visto gente que ha sido engañada en la iglesia, y la persona como feligrese va donde el pastor sabe que este hermano, mire, y no me ha engañado a mí, ha engañado más hermanos, y el pastor, no, el problema de plata yo no me meto, eso es externo. Esa es la solución que han dado ellos, pues. Pero eso no es bíblico, pues, hermano. Si las cosas están pasando dentro de la comunidad cristiana. Entonces, yo como pastor, como líder, tengo que atacar eso, y tengo que cortar eso, tengo que llamar a esa persona, y tengo que disciplinar y decirle por qué está haciendo eso, por qué está engañando, estafando a los hermanos, ¿ya? Y si él no devuelve el dinero, si no recapacita, yo tengo como pastor o como líder, tengo la autoridad de dar la información a la iglesia. Mire, hermano, mire, congregación, este hermano, esto y esto, tengan cuidado, ¿ya? Por eso que muchas veces siguen pasando esas cosas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se toman los pasos bíblicos, no somos obedientes a la palabra del Señor frente a ciertos casos, ¿ya? Es difícil porque a veces eso nos va a traer consecuencias. A lo mejor esa persona a la cual nosotros
si es que está desobedeciendo y está causando división, a lo mejor en una familia grande. Entonces a veces el pastor dice, "Chuta, se me van a ir 7, 8 personas". Entonces, obviamente, frente a las decisiones hay consecuencias, po. Pero mientras optemos por obedecer a la palabra del Señor, el Señor siempre va a ser fiel y va a respaldar su palabra, siempre. Y las decisiones que están tomadas dentro del ámbito cristiano y bíblico, el Señor siempre va a respaldar esas decisiones, ¿ya? Y debemos nosotros tener esa convicción, ¿ya? Esa seguridad, que siempre va a respaldar el Señor si estamos en obediencia a su palabra, y si esa decisión fue tomada mediante la palabra, el Señor la va a respaldar. ¿Ok? ¿Alguien más? Hermano Ángel. Yo creo que el mayor ejemplo de obediencia es Cristo, ¿verdad? Cristo provenía del Padre. Cuando Jesús estuvo en la tierra, en su ministerio, él siempre se apartaba a orar, ¿verdad? A hablar con el Padre. Y nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, ¿verdad? La palabra dice que debemos llegar a ser como Él. ¿Ya? Y uno de estos es la obediencia, ¿no? Y obedecer al Padre. Entonces, cuando hablamos de obedecer a las autoridades, a los pastores y todo esto, la mejor forma de saber cómo obedecer es estableciendo una relación con Dios, conociéndolo, ¿verdad? ¿Cómo lo conocemos? A través de leer la Escritura, a través de la oración, ¿verdad? Que es la única forma en que podamos tener una, si se puede decir, una certeza de cuándo se puede obedecer. Lo que no tenemos ninguna duda es que como el Señor es inmutable y todo eso de obedecer a Dios, o sea, por eso están en primer lugar. Pero para obedecer al resto, si no conocemos la palabra, somos presa fácil de que nos engañen, ¿ya? Claro. Por eso que esto de los estudios que estamos haciendo va en crecimiento, va unido, ¿cierto? Intimidad, ¿ya? Después viene obediencia. Entonces, mientras nosotros conozcamos al Señor, vamos a saber cuándo decir no y cuándo decir sí. Si estamos obedeciendo correctamente a la Biblia o estamos desobedeciendo, o como dice ahí en la pantalla, ¿cierto? O obedeciendo parcialmente, porque a veces nosotros nos obedecemos parcialmente, ¿ya? O sea, lo que me conviene, ahí obedezco. Cuando no me conviene o hay un sacrificio, ahí, ¿cierto? No obedezco. No sé si tenga que ver con lo que comentaba el hermano José, pero por ejemplo la palabra en Romanos 8:1 dice, a propósito de lo que decía el hermano José de estos hermanos, dice pues, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de obediencia y Cristo es el mayor ejemplo de obediencia. Entonces, repito, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro. Claro, claro. Por eso yo les decía antes de que cuando uno llega al extremo, en este caso, de expulsar a alguien dentro de la congregación, es porque ya esa persona nunca, como decía por ahí Juan, estaba con nosotros, pero no eran de nosotros, ¿ya? Y ahí donde muchas veces, hermano, y ahí donde, como hablamos la semana pasada sobre los dones, talentos, en la iglesia el Señor tiene que usar los dones y talentos, el don de discernimiento. Porque a veces, hermano, a veces creemos que el pastor tiene que tener todos los dones y eso debería ser lo ideal, pero muchas veces no es así. Por eso que en la iglesia deben haber hermanos con don y talento, el don de discernimiento, el don de profecía, el don de sanidad, donde cada uno cumpla su función para el crecimiento, ¿cierto?, del cuerpo de Cristo, ¿ya?
Por eso que es tan importante la función de cada uno de nosotros dentro de la iglesia o la iglesia local. Dentro de esta iglesia de Cristo, cada uno está en una iglesia local, ¿ya? Que forma parte del cuerpo de Cristo, ¿ya? Y con esto, hermano, vamos a dividir la clase en dos porque igual hay mucho material. La obediencia parcial es el peor enemigo de la obediencia. Muchos de nosotros o muchos cristianos piensan que están obedeciendo a Dios, pero si lo vemos a la luz de la palabra, están obedeciendo ciertas cosas nomás, ¿ya? No están obedeciendo completamente a Dios. Y esto es, hermano, como lo decía ahí el hermano Ángel en el libro Romano, ¿somos o no somos? ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo? ¿Andamos en el Espíritu o andamos en la carne? ¿Ya? Y cuando la Biblia dice andamos en el Espíritu, no significa que andemos flotando y andemos así. No, o sea, no tiene la espiritualidad no tiene nada que ver con eso, ¿ya? ¿Cómo saber uno si es espiritual o no? Porque hoy en día, sobre todo las iglesias pentecostales, han extremizado, ¿cierto?, la espiritualidad, ¿ya? Que el que habla en lengua, que el que danza, incluso dentro de la iglesia pentecostales, si no hay danza y no hay profecía, no, o sea, estuvo fome, no fue espiritual la reunión, y eso está totalmente errado con respecto a lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuándo un hombre se considera espiritual o no espiritual? ¿Ya? Si yo ando pensando en las cosas del Señor, si obedezco a la palabra, si en mi mente ando pensando en las cosas del Señor y las estoy aplicando, usted y yo somos hombres y mujeres espirituales, ¿ya? Si yo estoy amando a mi enemigo, soy un hombre y una mujer espiritual. Si yo estoy aplicando la palabra del Señor, soy un hombre y una mujer espiritual. Y a lo mejor no hablo en lengua, a lo mejor no tengo el don de profecía, no danzo, pero usted y yo, si estamos aplicando la palabra del Señor, usted es espiritual y yo soy espiritual. Amén. Así que no tiene nada que ver con esas manifestaciones del Espíritu, que esa es otra cosa, ¿ya? Son manifestaciones del Espíritu. Pero el hombre y la mujer espiritual es la que anda pensando en las cosas del Espíritu, o sea, que anda meditando en la palabra. Si estamos en una situación, ¿qué haría el Señor en este caso? Y cuando usted se pregunta eso, usted está actuando en el Espíritu, o sea, está andando en el Espíritu, ¿ya? Y muchos cristianos, mucha gente en la iglesia obedecen a Dios parcialmente, ¿ya? Y creen que están obedeciendo a Dios, pero realmente están obedeciendo parcialmente. Que nuestra obediencia al Señor sea total y mayor que nuestros deseos personales, ¿ok? Porque a veces, por eso le decía anteriormente, obedecemos cuando me conviene a Dios, pero cuando ese obedecer va en contra de los deseos que yo tengo personales, no, ahí, Señor, no, pues no te puedo obedecer porque yo tengo otros planes. Entonces, eso es exactamente, ¿ya? Eso es apostasía. Pensamos, la gente piensa que está obedeciendo, pero es una obediencia errada, no es una obediencia bíblica. Y mire lo que dice, y con esto terminamos, querido hermano. Isaías 48:17 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Ya? O sea, el Señor nos enseña para provecho nuestro y el Señor nos encamina el camino que debemos seguir. ¿Se acuerdan de lo que vimos la semana pasada, el día viernes en el culto, cuando el sermón nos decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? O sea, la palabra, Dios nos va a encaminar a seguir el mejor camino. O sea, está hablando de Cristo. La obediencia siempre nos va a llevar a obedecer a Cristo, ¿ya? A seguir sus pisadas, a seguir lo que Él hizo, a desarrollar lo que Él hizo, ¿ya? Por eso la palabra dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, ¿ya? Pero estas cosas van a ocurrir
cuando usted y yo, cuando la iglesia esté en obediencia a la palabra, ¿ya? Incluso dice la Escritura que Él añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. O sea, si nosotros estamos cumpliendo con la palabra del Señor, si estamos obedeciendo a la palabra de ir, ¿cierto? Perdonándonos unos a otros, congregándonos, evangelizando, siendo buenos siendo buenos seres humanos, ¿ya? Siendo buenos vecinos, siendo buenos padres, ¿ya? El Señor va a añadir con nuestra actitud, con nuestro servicio, a la gente que no ha conocido a Cristo, Él los va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. O sea, es una consecuencia de. A veces la iglesia se tuerce en la cabeza por buscar métodos, cómo hacer esto, cómo hacer este otro. Si el método es estar en obediencia al Señor, y todo lo que hagamos prosperará, dice. Si yo estoy en obediencia, todo lo que hagamos, por mínimo que sea, ¿ya? A lo mejor no con mucha parafernalia, pero si una comunidad, si una iglesia está obedeciendo a la palabra, así tenemos que hacerlo. Así tenemos que evangelizar. Esto es lo que tenemos que decir cuando predicamos. Esto es lo que tenemos que decir, la verdad. El Señor va a ir añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Amén. Así que, y que nuestra obediencia sea total, ¿ya? Y cuando tengamos que obedecer a Dios y ese obedecer vaya por sobre nuestros deseos personales, bueno, el Señor siempre nos va a respaldar, hermano, ¿ya? El Señor siempre va a traer bendición a nuestra obediencia. Hermano Ángel. No, pensaba ahora, y para dejarlo planteado, si no hay arrepentimiento y un renacimiento en Cristo, no hay obediencia. Claro. Claro, porque no se supone, es así, que es el Espíritu que está en nosotros, que es el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo es el que nos anima y nos da la iluminación para yo obedecer la Escritura. O sea, no somos nosotros, sino que el Espíritu que nos ayuda, este Paracleto, ¿ya? Que nos dice, esto es lo correcto, esto no es lo correcto, esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer. Por eso que en una de las predicaciones yo les decía a los hermanos, ¿cómo saber si realmente tengo el Espíritu? Bueno, cuando pecamos, cuando nos equivocamos, cuando hacemos algo malo, el Espíritu tiene que redarguirnos, pues. ¿Cierto? Tiene que decirnos, chuta, no, metí las patas, no, me equivoqué, no debería haber dicho esto. Si no te redarguye el Espíritu, ojo, ¿ya? Ojo, ¿ya? Ojo con eso, cuidado con eso, pero cuando uno se equivoca inconscientemente, pero después el Espíritu, ¿cierto? En la oración, leyendo la Escritura, se te viene a la mente la situación de, chuta, me equivoqué, no debía haber actuado así, no debería haber dicho esto, no debería haber ido para allá, no debería haberme juntado con estas personas, no debería haber ido a este lugar, ¿cierto? Entonces el Espíritu que está en nosotros hace eso y nos redarguye. Así también como nos redarguye, también nos da testimonio de que estamos en el verdadero camino, ¿ya? De que estamos en el mejor lugar. El Espíritu nos da testimonio que estamos en el lugar correcto, pero es el Espíritu, ¿ya? Pero a eso debemos serle obedientes, pues, hermano, porque a veces nosotros somos desobedientes, incluso al Espíritu, ¿ya? Que está ahí, y nosotros a veces por nuestros deseos personales, como decía ahí, ¿cierto? Dejamos de lado la obediencia a Dios y la obediencia al Espíritu que está trabajando día a día en nosotros. Amén. Así que el próximo lunes continuamos con nuestro estudio sobre la obediencia, ¿ya? Hay mucho que profundizar. Lo que debemos quedarnos hoy día, hermano, es que a través de la intimidad yo puedo obedecer a Dios. No hay otra forma de obedecer a Dios si no tengo intimidad con el Señor. Si no conozco la Biblia, no conozco la palabra, no puedo saber cuál es lo correcto, cuál es lo incorrecto, ¿ya? Cuando yo conozco la palabra y la escudriño, puedo saber que estoy obedeciendo fielmente a la palabra del Señor y estoy siendo consecuente con mi fe, con lo que yo creo, con lo que yo profeso, ¿ya? Y siempre eso el Señor lo va a respaldar. Siempre el Señor va a respaldar la verdad, siempre el Señor va a respaldar la obediencia a consecuencia de,
¿ya? Porque siempre la verdad nos va a traer consecuencias, sobre todo cuando vamos en contra de la corriente, ¿ya? Incluso dentro de las iglesias, ¿ya? Por ahí dijo un pastor, hoy día en la iglesia existe mayor, ¿cómo podríamos decir? Mayor freno que fuera de la iglesia. Porque cuando se predica el verdadero evangelio, dentro de la iglesia hay muchos peros que afuera, ¿ya? Porque en la iglesia muchas veces no queremos escuchar lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. Así que Dios nos libre, Dios nos cuide de eso, que limpie nuestros oídos para que cuando escuchemos algo que no sea bíblico, el Espíritu Santo que está en nosotros nos diga, no, eso no es así, ¿ya? Eso no es así, esto está mal. Y como decía nuestro hermano Jorgito, también tener la autoridad bíblica. Recuerden que la autoridad también está en usted, el Espíritu Santo está en usted, y usted también puede tomar la palabra, ¿cierto? Y con la palabra decir, mire hermano, esto hay que hacerlo así, la Biblia me dice que esto es así, asá. Y nosotros no lo estamos haciendo como la Biblia lo dice. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo estamos haciendo así? ¿Ya? Pero para eso hay que ser valiente, pues. Para eso hay que tener convicción, ¿ya? Y como decimos aquí, para eso hay que tener pantalones, ¿ya? Pero el Señor nos da esa fuerza, pues, hermano. El Espíritu Santo es poder, ¿ya? Es autoridad, ¿ya? Y el Espíritu Santo siempre va a respaldar su palabra. Amén. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte en el Señor. ¿Alguien desea agregar algo para ir terminando? Dios les bendiga a los que se han ido integrando, ¿ya? Así que recuerden que este domingo tenemos culto, ¿ya? Así que este domingo ya nos reunimos a las 5 de la tarde, ¿ya? Así que para que también nos podamos ver ahí, abrazar, adorar al Señor juntos y escuchar también una palabra, ¿ya? Así que, ¿alguien quiere agregar algo para ir terminando? ¿Nadie? ¿Quedamos claritos? Un gran desafío. Y Dios les bendiga a todas mis hermanas, que espero que haya sido de mucha bendición el presente para todas ellas, que lo encontraron, espero que hayan disfrutado con mucho cariño de la iglesia bíblica para todos ustedes. Así que Dios les bendiga mucho a todas las mamitas y les siga dando vida y salud. Amén. Así que Amén. Dios les bendiga, pues un abrazo, que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes y que tengan buena semana, una bendecida semana. Y recuerden que cualquier cosita, cualquier cosa que necesiten, ahí está el WhatsApp, ¿ya? Si necesitan alguna situación para orar por alguien, si alguien está, alguna situación ahí que la iglesia podemos orar, escriba ahí nomás alguna petición para que podamos orar todos juntos. Amén. Así Amén. que Dios bendiga, hermana Alicia, hermana Jocelyn, por ahí veo hermana Gloria también, hermana Patricia también, hermano Luis, hermana Carol, ahí, hermana Sarita, que ahí está, ahí está, eso. Y hermana Margarita, hermano José, un abrazo, hermana Jennifer, Amén. hermana Sara, hermano Bendiciones. Jorgito, Dios les a todos. bendiga, un abrazo. Bendiciones, Gracias un para abrazo. ustedes. Bendiciones. Saludos, Bendiciones. madrina, no se esconda, madrina, no se esconda. Ya, que el Señor me las bendiga. Nos vemos el domingo, si Dios quiere. Dios quiere. Bendiciones, que Chao, tengan buen bendiciones. descanso. Bendiciones, chao, chao. Chao, chao. Bendiciones para todos. Ay, bendiciones para todos. Salud.